Hoy hablaremos de los diferentes tipos de capacitores e inductores, pero primeramente vamos a definir qué es cada uno de ellos. ¿Ok? Los capacitores, o también llamados condensadores, son componentes electrónicos pasivos simples que se caracterizan por almacenar cargas eléctricas. Un ejemplo sería, tenemos un capacitor y vamos a intentar encender un foco. Sin embargo, pues podemos observar que no pasa nada. ¿Pero por qué? Pues muy simple, porque no está cargado. Entonces vamos a cargarlo conectándolo a una batería. Una vez que ya esté cargado, vamos a ver que el foco ahora sí enciende. Pero aquí hay algo importante. El capacitor no solamente almacena carga, sino que también almacena energía. ¿Ok? Ahora vamos a definir qué son los inductores. Un inductor, o también conocido como bobina, es un componente temporal electrónico pasivo que almacena temporalmente energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de la bobina del inductor. Y pues como podemos observar en esta imagen, en su forma más simple, un inductor consta de dos terminales y una bobina de alambre aislado que se enrolla alrededor del aire o rodea un núcleo de material que aumenta el campo magnético. Ahora, ya que están definidos estos términos, vamos ahora sí a ver los tipos de capacitores primeramente. Tenemos el capacitor de cerámica. Este está compuesto por dos armaduras metálicas paralelas, separadas por un material dieléctrico cerámico. Entonces, y sobre todo cabe recalcar que este capacitor no tiene polaridad, es decir, que lo podemos conectar de cualquier manera. Pero también tiene algunas ventajas este capacitor, aparte de la polaridad. Es decir, que tiene alta densidad de empaquetado. Ofrece una gran ventaja en comparación con otros capacitores, ya que puede ser empaquetado en pequeños espacios. También tiene bajo costo. Los capacitores cerámicos pues son relativamente baratos en comparación con otros tipos de capacitores. Y sobre todo tiene un amplio rango de temperatura, que estos pueden funcionar en un rango de temperatura amplio desde los menos 55 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. Y a continuación están los capacitores electrolíticos. Pues estos capacitores utilizan un líquido iónico conductor como placa, lo que les permite almacenar grandes cantidades de energía. También tiene una alta capacidad por unidad de volumen en comparación con otros tipos de condensadores. Son resistentes a cambios bruscos de temperatura y tienen una larga vida útil. Y como podemos observar, estos capacitores tienen polaridad. Entonces, dos formas de que nosotros podamos identificar sería aquí como vemos en la imagen. Primeramente, por las patitas. Si se dan cuenta en la imagen, el capacitor tiene una patita más larga que otra. Entonces, la patita más corta sería el negativo y la patita más larga sería el positivo. Ahora, en caso de que las tuviéramos igual, este capacitor tiene una franja gris, en donde esa indica el lado negativo de pues dicho capacitor. Y a continuación está el capacitor de tántalo. Estos capacitores pues se utiliza pues el tantalio en lugar del aluminio, pero aquí pues tienen algunos desventajas este capacitor. Por pues uno de ellos podemos observar que este también tiene polaridad, es decir que no lo podemos conectar de la manera que nosotros queramos. También pues la reducción en tensión. Es importante reducir las capacidades de tensión de los capacitores de tantalio para evitar la cristalización del campo y prolongar su vida útil. El siguiente capacitor sería el de poliestireno. Estos condensadores se construyen enrollando el conjunto de placas dieléctrico, similar a un electrolítico, o bien apilado en capas sucesivas como un libro. Algunas ventajas de este capacitor es de que hay pocas pérdidas y distorsiones reducidas, lo que los hace ideal para aplicaciones de audio de alta calidad. También tiene alta resistencia de aislamiento, lo que los hace adecuado para
su uso en aplicaciones de acoplamiento y almacenamiento. También tiene un coeficiente de temperatura relativamente bueno, lo que los hace preferibles a los condensadores de poliéster en algunas aplicaciones. Sin embargo, también pues tiene algunas desventajas. Por ejemplo, uno de ellos sería pues altas temperaturas demasiado altas, que podrían ser los 70 grados, que esto es ahí donde pues su valor pues se desconfigura completamente, y aunque se enfríe ya no se va a poder regresar pues al valor que tenía este capacitor. También su nivel de tolerancia es relativamente alto, lo que los hace no tan adecuados para aplicaciones de alta precisión. No son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia debido a la inductancia inherente en las construcciones de la bobina. A continuación, vamos a hablar en cuanto a los tipos de inductores. Ok. Pues primeramente los inductores son un tipo de componentes electrónicos que carecen de un núcleo magnético tradicional, como hierro o ferrita en su construcción. En su lugar utilizan aire como material de núcleo. Entonces aquí podemos observar, ¿no?, el inductor de núcleo de aire. De hecho, por eso está el nombre. Pero aquí podemos observar algunas desventajas, que no hay saturación magnética, a diferencia de los inductores con núcleo ferromagnético. Los de núcleo de aire no se saturan debido a su alta permeabilidad magnética. Esto es particularmente útil en aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia, donde se pueden evitar distorsiones de la señal o daños en el equipo. También baja pérdida de energía. Los inductores de núcleo de aire suelen tener una menor pérdida de energía en comparación con los núcleos de hierro. Esto se debe a que no hay pérdida en el núcleo debido a la histeresis magnética o la corriente parasitas. El siguiente sería el núcleo de hierro. El núcleo de hierro es un material metálico generalmente compuesto por hierro o acero al silicio, que aumenta la inductancia del inductor. Alguna de dichas ventajas o características es la permeabilidad relativa alta, también rango de frecuencia amplio, curva de magnetización lineal, pérdida de potencia moderadas. Sin embargo, hay algo que tenemos que considerar en cuanto a este núcleo, que es la elección del material y la configuración del núcleo. Depende del rango de frecuencia y las aplicaciones específicas. Los núcleos de hierro pueden generar pérdidas de potencia significativas en ciertos rangos de frecuencia. También es importante considerar la permeabilidad relativa y la curva de magnetización para seleccionar el núcleo adecuado. El siguiente sería el inductor de núcleo de ferrita. El núcleo de ferrita es el corazón del inductor, compuesto por un material ferromagnético como óxido de hierro, que exhibe propiedades magnéticas. Algunas de las características de dicho inductor sería que, primeramente, que la ferrita es un material ferromagnético que se utiliza para crear un núcleo que aumenta la permeabilidad del inductor, lo que a su vez aumenta la inductancia, ¿no? También que la permeabilidad del núcleo de ferrita varía según el material utilizado, que puede ser blando o duro. Y algunas aplicaciones en las que se usa el núcleo sería en cuanto a circuitos de potencia, como reguladores de tensión y fuentes de alimentación. También es la reducción de interferencia electromagnética en sistemas electrónicos. Y en conclusión, los capacitores se usan en fuentes de alimentación y para corregir el factor de potencia, mientras que los inductores, en cambio, son esenciales para fuentes conmutadas y filtros de radiofrecuencias.